La guitarra al sonar, melodías para interpretar. Evento apoyado por el Programa Nacional de Concertación Cultural 2020, Ministerio de Cultura. Convenio 2262. Meta 1. Talleres formativos teórico-prácticos para la interpretación básica de canciones en guitarra. Institución Educativa José María Carbonell. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de la guitarra al sonar, melodías al interpretar. Este es el video tutorial correspondiente a la guía número 5 de los talleres de guitarra funcional. En esta guía estamos hablando acerca de la familia de los instrumentos musicales. Los instrumentos musicales se clasifican o se agrupan en tres grandes familias dependiendo de qué forma emiten sonido. Las tres familias son precisamente la familia de los instrumentos de percusión, la familia de los instrumentos de viento y la familia de los instrumentos de cuerda. Comencemos por la familia de instrumentos de percusión. La familia de instrumentos de percusión es una familia que para poder emitir sonidos con estos instrumentos tenemos que percutirlos. Percutir es una palabra que significa golpear de manera decente y bonita. Así que los tambores que se golpean para sonar son instrumentos que pertenecen a la familia de la percusión. Pero esta familia de los instrumentos de percusión se divide en otros dos grandes subgrupos. Estos dos grandes grupos son los instrumentos de percusión definida y los instrumentos de percusión indefinida. Los instrumentos de percusión definida son aquellos que pueden emitir notas precisas, por ejemplo, un xilófono, el timbal sinfónico, o las campanas tubulares, o la lira de banda. Estos instrumentos se golpean con una baqueta para que emitan sonido, pero sus sonidos son notas precisas, las podemos reconocer con el oído y pues pertenecen a las notas que ya hemos hablado de nuestro sistema dodecafónico. Es decir, que las podemos identificar dentro de estos 12 sonidos. Mientras tanto, los instrumentos de percusión indefinida son instrumentos que no emiten una nota específica en sí. Por ejemplo, los platillos. Sí pueden emitir un sonido, pero ese sonido no es esencialmente una de nuestras 12 notas del sistema tonal. Las congas, las claves, las campanas de los timbales e incluso las palmas. Los instrumentos de percusión se pueden clasificar de otra manera dependiendo de qué manera se ejecutan para que produzcan un sonido. Por ejemplo, los instrumentos membranófonos son, por ejemplo, los tambores, que tienen una membrana que debe de ser golpeada y esta es la culpable de que se emita un sonido. Sin embargo, existe otra clasificación para los instrumentos de percusión como el xilófono y las maracas. El xilófono, las maracas e incluso la clave están en un grupo de instrumentos de percusión llamados ideófonos, por la manera en la que se ejecutan para que produzcan sonido. La siguiente familia de los instrumentos musicales es la familia de los instrumentos de viento y son los instrumentos que necesitan una ráfaga de viento para poder sonar. Dentro de estos instrumentos de viento hay una subclasificación en dos grandes grupos, los instrumentos de viento madera y viento metal. Los instrumentos de viento madera son instrumentos que producen sonido a través de ráfagas de aire y vibración de madera.
Por ejemplo, la flauta, aunque hoy en día es de plástico y la flauta traversa es de metal, originalmente era un instrumento de viento-madera. También el clarinete, aunque hoy en día parece que es de plástico, la verdad es que tiene una lengüeta que cuando soplas vibra y esta produce el sonido característico, así que es un instrumento de viento-madera. Pero también el saxofón tiene esta lengüeta, el oboe. E incluso el acordeón es un instrumento de viento-madera. Por otra parte, los instrumentos de viento metal producen su sonido a través de boquillas de metales y específicamente más hacia la vibración del labio que hacia la vibración de una lengüeta de madera. Algunos ejemplos de instrumentos de viento metal son la trompeta, el trombón, la tuba, el bombardino. Pero hoy en día, aunque parece que muchos instrumentos de viento madera y de viento metal están hechos de metal precisamente, hay una gran diferencia entre ellos que es la ejecución. Y es que además de la diferencia de la boquilla en los instrumentos de viento metal y la lengüeta en los instrumentos de viento madera, los instrumentos de viento madera funcionan por sistemas de llaves y los instrumentos de viento metal funcionan por sistemas de pistones. Finalmente llegamos a la familia de cuerdas, los cordófonos. Y la familia de cuerdas son instrumentos que para emitir algún sonido tienen que hacer vibrar una cuerda. Y se dividen en tres grandes grupos dependiendo de qué forma hacen vibrar la cuerda. Comencemos con el grupo de los instrumentos de cuerda frotada. Los instrumentos de cuerda frotada por lo general utilizan un arco para frotar la cuerda con un poco de resina y de esta manera producir una vibración. Los instrumentos como el violín, la viola, el cello, el contrabajo son instrumentos de cuerda frotada. Y no olvidemos a un instrumento muy popular en Europa de cuerda frotada llamado la zanfona. El otro grupo de la familia de los instrumentos de cuerda son las cuerdas percutidas. Las cuerdas percutidas son aquellas que se deben de golpear las cuerdas para producir sonido. Específicamente, y el más famoso de todos estos instrumentos, es el piano. El piano utiliza unos pequeños martillos que golpean un par o tres cuerdas para que éstas emitan un sonido. El piano de cola tiene un arpa en toda la parte de atrás que es golpeada por unos martillos y de esta manera las cuerdas producen sonido.
Finalmente llegamos al grupo más interesante y el que para estos tutoriales nos importa mucho más, los instrumentos de cuerda pulsada. Los instrumentos de cuerda pulsada son aquellos que a través de jalar la cuerda con los dedos, uñas o púas, emiten un sonido. Algunos ejemplos de estos instrumentos de cuerda pulsada son el arpa, el clavecín, la cítara, el banjo, el bajo eléctrico y la guitarra. Ahora vamos a hacer un experimento para vivir la experiencia de las 3 familias musicales desde casa y para eso vamos a utilizar esta botella. Primero vamos a hacer un instrumento de percusión. Para esto le vamos a quitar la tapa a la botella y vamos a echarle dentro granos. Bien, en mi caso yo elegí lentejas y no es necesario que utilicemos más que un puñado. Le colocamos la tapa, ya que solo es un experimento, no necesitamos que suene precisamente bien. Y con la tapa puesta la agarramos de esta forma y tenemos una maraca. Una vez hecha nuestra maraca, que es un instrumento de percusión, vamos a hacer un experimento de instrumento de viento. Para esto vamos a utilizar la botella completamente vacía y lo que vamos a hacer es soplar en el borde hasta emitir un sonido. Luego le vamos a echar agua, más o menos unos 4 dedos, y volvemos a soplar. Finalmente procedemos a llenar más todavía la botella de agua y cambiamos de nuevo el sonido. Para el último vamos a hacer un instrumento de cuerda pulsada utilizando una banda elástica o caucho. Si se dan cuenta, la banda elástica por sí sola no produce mucho sonido. Pero si tomamos la botella vacía y colocamos la banda sobre la boca de esta manera y luego la pulsamos, nos damos cuenta de que la botella amplifica el sonido de la banda elástica tal cual como sucede en una guitarra con la caja de resonancia. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.